ya casi al final, sobre el mercado monetario, el mercado de dinero. Y estábamos hablando sobre el multiplicador monetario. ¿No? Les decía que voy a preparar unos videos sobre algunas cuestiones que involucran la matemática y algo de contabilidad, ¿no? Cómo se desarrolla en el balance entre lo que es el efectivo y los bonos en el Banco Central de Reserva, y cuando se incorpora los depósitos a la vista, como también se incorpora en este balancito, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que les va a ayudar a desarrollar lo que es el dinero de alta potencia, o la oferta o la demanda monetaria del Banco Central de Reserva, que también lo hemos desarrollado en un video que ustedes van a observar, ¿no? Ahora bien, acá hay, por ejemplo, de acá se desprende algo que es también sumamente importante, lo que es este, el, cuando se incrementa de manera indefinida la cantidad de dinero, y esto ya no tiene ningún tipo de impacto en lo que es en lo que es ya no tiene ningún tipo de impacto en lo que es la tasa de interés. Y en ese aspecto hemos que se llama, hablamos pues de, por ejemplo, de la década del 2000 al 2010, de manera especial el 2008, donde se dio la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Y a partir del 2009, de enero del 2009, se fue incrementando la cantidad de dólares en la economía norteamericana sin que tenga ya ningún impacto en la tasa de interés. Y los dólares que se soltaron de manera mensual fueron bastante importantes. Entonces, ¿qué sucedía? Y algunos se preguntaban, ¿y por qué no tiene inflación? Porque era una economía abierta y producía dinero para todo el mundo. Y esas cantidades fabulosas de dólares que estaban botando al mercado escapaban a economías como la nuestra. Peor aún cuando la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal Norteamericana era casi de cero. A eso se le llama la trampa de liquidez. Y a pesar de que ya estaba casi de cero, se seguía incrementando, repito, de manera importante las cantidades de dinero. Ahí van a encontrar en YouTube o en Google estas cifras. Ya perdí memoria sobre la cantidad de dólares que votó la Reserva Federal Norteamericana. Y de allí fue de que muchos de esos dólares se vinieron a nuestra economía. Nosotros estábamos pagando más allá de los 4.75% de tasa de referencia o de tasa de interés por los bonos. Y tuvimos la ocasión de ver por primera vez en la historia económica del Perú, y ya se venía desde el 2002, producto de la expansión de la economía china y los problemas de la economía norteamericana, que generaron una abusiva oferta de dólares por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Y tuvimos por primera vez y conocimos por primera vez la apreciación del tipo de cambio, apreciación que pasó de los 3.55 soles por dólar a los 2.55 el 2012. Evidentemente eso también ha ayudado, porque en 2002 la economía china se estaba expandiendo de manera importante a nivel industrial y necesitaba materias primas, y justo nosotros aparecimos allí con el cobre. Y el cobre llegó a incrementarse en su precio de 2.2 más o menos la onza de libra del cobre, y llegó a los $12. Y esto fue pues bastante oneroso para nuestra economía. Llegaron cualquier cantidad de dólares, a pesar que no supimos o no logramos concesionar de manera
beneficiosa para la economía la explotación de estos recursos, ¿no? Pero hubo una llegada abrupta de dólares a nuestra economía que ayudó esta política monetaria expansiva del 2009 de los norteamericanos e impactó en el tipo de cambio que se fue hasta los 2.55 por dólar. La, los problemas comerciales en el mundo, a propósito del cierre de la economía, que fue de manera importante, o de la crisis norteamericana, y los países europeos hizo de que la expansión industrial china se achicara. A eso le llamamos el proceso de desaceleración de las economías, que afectó a nuestra economía también de manera importante. La onza de libra del cobre se fue de los $12 a los 3 puntos y tantos dólares, y perdimos la ocasión de cobrar regalías mineras, porque las regalías mineras nos pagan siempre y cuando se superaba cierto tipo de precio del cobre. Y actualmente las regalías ya pareciera, no he revisado las cifras, que parece que no tenemos ninguna opción de cobrar estas regalías, ¿no? Y de allí también los problemas mineros en Espinar, que lo que yo no entiendo es, por ejemplo, en el caso de Espinar, cómo de ser, de estar desde 1980 explotándose minería, la población sigue en pobreza, en extrema pobreza, en un porcentaje altísimo del 70%. ¿Y dónde están los beneficios de la explotación minera del 80 al 90, del 90 al 2000, del 2000 al 2010 al 2020? Increíble. Entonces, solamente esa economía se moviliza, funciona cuando hay explotación minera. Cuando se para la explotación minera, la gente vuelve a la pobreza y a la extrema pobreza. Puede ser una imagen de lo que está sucediendo en el país. Si dejamos de hacer minería, si dejamos de explotar minería, vamos a llegar a lo mismo. La pobreza y los niveles de extrema pobreza se van a incrementar de manera ostensible. El día de ayer también en un programa de alcance nacional, creo que fue Panorama o Cuarto Poder, se hablaba de la pérdida de que la clase media se está achicando, y la construcción de la clase media en términos económicos es importante para toda economía de mercado, porque es la clase que va a impulsar la compra de bienes y servicios, y la que va a ayudar a expandir supuestamente la oferta en el país. Pero les repito, si nosotros vamos a ir un poquitito más allá, estos instrumentos de la IS, de la LM, nos pueden servir, pero si nosotros vamos más allá de las curvas, llegamos a ver las relaciones entre los hombres, llegamos a ver la relación entre los hombres con la naturaleza, a partir de hacer un análisis de las estructuras productivas, vamos a encontrar que siempre vamos a estar en ese problema, que si no hay concesión minera, si no hay exportación minera, si no hay precios expectantes de nuestros minerales, la clase media va a estar en ese afán de agrandarse, de achicarse, de agrandarse, de achicarse, y finalmente en algún momento vamos a llegar a ver al país todo un hueco y sin posibilidades de hacer más economía para las futuras generaciones. Entonces, hay algunas partes, hay algunas cositas importantes que quería mostrarles. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva vemos la demanda de dinero, que en este caso es una demanda nominal, que está como dólar de Y, es la expresión del Producto Bruto Interno Nominal, y que está en función de la tasa de interés. Y por este otro lado está la potencia de la H, que es el dinero de alta potencia del Banco Central de Reserva. Y una relación que logramos, que lo van a ver en el video, que logramos derivar de unas operaciones matemáticas, y nos ayudó a hallar el multiplicador de dinero. Que si nosotros despejamos este 1, perdón, ya está acá despejado, entonces si nosotros le ponemos acá un 100 o un 200, vamos a ver que esa cantidad de dinero que está poniendo el Banco Central de Reserva, por el efecto multiplicador, se va a convertir en un dinero mayor. De allí la importancia de este multiplicador. Lo otro es, para completar y para que ustedes vean estos videos, dice que el multiplicador monetario, hay algunas relaciones. Cuando el multiplicador monetario, por ejemplo, es mayor que 1, por tanto, refleja que el aumento final en la oferta monetaria provocado por cada unidad de base monetaria emitida por el Banco Central de Reserva, o sea, que va a ser mayor.
¿cierto? El multiplicador es mayor conforme menor sea C, menos efectivo se demanda con respecto a los depósitos a la oferta monetaria y menor sea teta, menos deben guardar los bancos como reservas. En ambos casos, las unidades de la base monetaria adicional provocan un efecto más expansivo sobre la cantidad final de dinero u oferta monetaria. Entonces, son relaciones que se van a dar entre lo que es la tasa de sensibilidad que está expresado por esta C y por esta teta, que no son sino las propensiones marginales a determinar las reservas o la proporción del total, en este caso teta, sería el porcentaje de encaje bancario o de reserva que los bancos van a separar. Y la C, que sería esta C chiquitita, la propensión marginal a demandar dinero del total de la demanda, o a demandar, perdón, efectivo del total de la demanda. Entonces los dejo con estos videos que lo tienen ustedes publicados con el nombre de Presupuesto General de la República. Es lo que nosotros conocemos cuando se incrementa la cantidad de dinero en esto, se reduce la cantidad de dinero para su uso, o lo que conocemos como inversión pública. Hablamos de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Y en el mercado monetario, cuya responsabilidad es cuidar de que la tasa de inflación no se salga de los marcos que ellos se han fijado como objetivo, se dictan los lineamientos de la política monetaria. Política monetaria que puede ser de tipo expansivo o que puede ser de tipo restrictivo. Más adelante vamos a ver estas dos políticas combinadas, pero para ver esas dos políticas combinadas nosotros necesitamos pasar a un nuevo tema, que son los mercados de bienes y los mercados financieros. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, no habiendo preguntas, vamos a pasar, tenemos algo de 20 minutos todavía, a ver qué nos trae el nuevo balotario. Ahora vamos a incorporar dentro o vamos a ver los dos mercados en su conjunto, el mercado de activos y el mercado monetario, orientados, no se olviden siempre, a ver cómo puede hacerse crecer de manera sostenida el Producto Bruto Interno, porque presumiblemente esto nos va a llevar a un nivel de bienestar mayor. Pero por favor, con esa misma recomendación, estos son gráficos o son curvitas que vemos con determinadas suposiciones que se orientan a determinados ajustes de equilibrio y que matemáticamente pueden darnos resultados halagadores. Pero cuando no se da en la economía es porque estos modelitos están desgajados de lo que está sucediendo en la práctica. Por ejemplo, si esos 4.430 millones de incremento del gasto público que se va a generar en la economía a través de estas obras llamadas de mantenimiento vial, no nos hace recuperar en algo lo que es la economía, entonces quiere decir que algo está fallando. ¿Y cómo podemos ver que algo está fallando? Tenemos que trasladarnos pues a la realidad. Tenemos que ver por qué en Estados Unidos este tipo de modelos puede, ojo, no da resultado, porque también allí está la crítica de Joseph Stiglitz que ustedes están leyendo y que habla sobre un divorcio entre la parte de la academia y la parte real de la economía. No se olviden que cuando leyeron El malestar de la globalización, Stiglitz habla de una doble percepción. Dice, oiga, yo me he ido a trabajar como asesor de Bill Clinton y me he dado cuenta que lo que enseñamos en la academia no tiene nada que ver con la realidad. Increíble, increíble. Y eso mismo pues, está sucediendo en algunas universidades del país. Yo ya les había comentado, por ejemplo, el caso de la Pacífico, donde la cara emblemática de la carrera profesional de economía, que es que se llama el economista, bueno, ya me he olvidado su nombre, manifestaba y decía que no sabemos economía. Miren las barbaridades que estamos haciendo, esas son palabras suyas. Parodi 13, ¿no? Y que también están en plena reestructuración y en la búsqueda de un nuevo sílabos que exprese esta relación teoría-realidad. Y cuando nos dieron una charla sobre su sílabo y en comparación al sílabo también
de la Católica, había pues una fuerte diferencia, mientras que las macros en la Pacífico eran de carácter subjetivo, las macros en la Católica eran algo real, lo voy a decir así, porque siempre todavía mantienen un tipo de dogma en cuanto a los dictados de las teorías que no les permite acercarse mucho más allá de las curvitas. Entonces, con esa recomendación tenemos nosotros que ver. No es de que ahora se va a gastar 4.430 millones, que significa un porcentaje, a ver, hablemos de un 2 o 3% del presupuesto general de la República, cómo va a impactar en el Producto Bruto Interno, ¿no? Si ese impacto en el Producto Bruto Interno que podemos hallar matemáticamente a través de estos modelos va a ser cierto o no va a ser cierto cuando tengamos los resultados. Pero por el momento ya vamos a ir discutiendo estos temas más adelante. Veamos los mercados de bienes y financieros, el modelo ISLM. Bien, dice que existe equilibrio en el mercado de bienes cuando la producción Y es igual a la demanda de bienes Z. Esta condición se denomina relación IS. Habíamos visto cuando agarramos esto del mercado de bienes, habíamos utilizando el primer cuadrante del plano cartesiano, el equilibrio entre lo que presumimos que era la oferta, la curva de 45 grados, y la curva de la demanda agregada. Y allí habíamos supuesto determinados tipos de comportamiento para las variables, entre ellas para el consumo, y habíamos manifestado que vamos a suponer que la inversión es autónoma, que no depende de ninguna otra variable. ¿Para qué? Para que todavía no nos fastidie algunas otras variables que determinan el paso de la inversión y que hasta donde habíamos estado desarrollando iba a ser un poco complicado entender. En esta parte vamos a empezar con el mercado de bienes y la relación IS. Precisamente vamos a romper ese supuesto de que la inversión no depende de ninguna otra variable. En el modelo básico dice que desarrollamos en el tema 3, en el capítulo 3, en el capítulo anterior, el tipo de interés no afectaba a la demanda de bienes, la inversión era exógena, la condición de equilibrio venía dada por, ustedes ya conocen esa relación. ¿Qué quiere decir? Y voy a repetir, ya en los videos también se les ha dado a conocer qué cosa es endógena, qué cosa es exógena. Se dice que es una variable exógena cuando ya conocemos su expresión numérica, lo voy a decir en esos términos. Cuando viene acompañado de un numerito, lo voy a decir en esos términos. Ya conocemos su valor cuantitativo. Entonces, y ese valor no necesitamos hallarlo. De allí manifestábamos y decíamos que la inversión es autónoma. Podríamos haber dicho que la inversión es exógena. Pero ahora, repito, vamos a romper ese supuesto y vamos a ver de qué otras variables depende la inversión. Y para ver de qué otras variables depende la inversión, necesitamos ponernos en el zapato del inversionista, en el zapato del micro, del pequeño, del mediano y del gran empresario. No podemos ser ellos, pero, a ver, trataremos de pensar igual que ellos, ¿no es cierto? Entonces, dice, ahora supondremos que la inversión depende principalmente de dos factores. El nivel de ventas. Si aumenta las ventas, habrá que comprar más máquinas para producir más. Y acá ustedes pueden estar observando que la inversión está en función de Y y de I. Esta I que es una expresión que está al lado derecho de la ecuación, no es sino la relación funcional. En vez de ponerle F de Y de I, le pone I de Y y de I. ¿Correcto? Por favor, esas cositas matemáticas ya ustedes deben conocerlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la economía camina bien, ¿y cuándo nos damos cuenta que la economía camina bien? Cuando los agentes económicos tienen dinero y están consumiendo de manera regular. Están trasladándose al mall, están trasladándose a Tipón, a Sailla, de manera regular, no han bajado o probablemente están subiendo las ventas de estos nuestros amigos que estoy mencionando. Entonces la economía está creciendo, está en un curso ascendente, ¿correcto? Entonces, si yo estoy vendiendo bien y tengo todavía presión de demanda, que es expresión de que la economía y la dinámica del Producto Bruto Interno camina, entonces yo voy a seguir produciendo más. Pero si veo que la economía, por ejemplo, voy a utilizar ese término,
que hemos puesto para calificar el comportamiento del Producto Bruto Interno del 2012 para adelante, si la economía se desacelera, ya no vendo lo mismo. Supongan que tenemos un restaurante en Tipón o en Sella y las ventas ya no son las mismas, de repente ha caído en un 20 o en 30%, evidentemente ya no voy a producir más para la siguiente campaña o para el siguiente sábado o para el siguiente domingo. Voy a tener que bajar mi nivel productivo. ¿Por qué? Porque mis demandantes se están achicando. Entonces, ¿y eso qué significa? Eso significa que los consumidores, como expresión del comportamiento de la economía, están bajando su nivel de consumo. Que la desaceleración de la economía está afectando a sus bolsillos, está afectando los medios económicos que manejan, por lo tanto, están demandando menos de mis productos. Entonces, con la producción van a tener una relación positiva. Si la economía, como hemos podido observar del 2002 para adelante, es creciente y de manera sostenida hasta el 2008, que llegó, creo, a un 7.8% de crecimiento del Producto Bruto Interno, entonces voy a escucharle, voy a verle, voy a guiarme para expandir mi nivel de inversión en el Producto Bruto Interno. De allí que tiene esa relación directa. Más crecimiento del PBI, más consumo, más producción. Pero también hay otra variable del cual dependen los niveles de inversión. Si nosotros fuésemos empresarios, entonces el dinero no lo tenemos nosotros. Lo que vamos a hacer es acudir al sistema financiero. El sistema financiero es un intermediario de los dineros que depositan los ahorristas y que yo puedo acceder para poder prestarme e invertir más. Pero voy a tener que fijarme en la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, pues no me voy a prestar. Si la tasa de interés es baja, me voy a prestar y me voy a animar a invertir más. ¿Quién me va a hacer que me anime o me desanime a prestarme con una tasa de interés alta o baja? Evidentemente serán pues mis costos. Si mis costos financieros o los costos financieros en el que voy a incurrir con un crédito son demasiado altos y no me van a permitir ganar, caramba, voy a trabajar para el banco, entonces no me presto. Pero si los costos financieros son bajísimos y que me va a permitir no solamente pagar, sino también cubrir mis otros costos y encima lograr un valor agregado, entonces voy a invertir más. Donde allí se dice que la relación entre la tasa de interés y la inversión es inversa, es negativa. Si la tasa de interés es alta, me presto poco o no me presto. Si la tasa de interés es baja, me presto harto o me presto medianamente, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo también está como apoyo en un video, yo lo voy a colgar, así es que no se preocupe. Entonces, pero simplemente, por favor, para este tipo de expresiones, un poquitito cuidar cuidar el trasladarnos a la realidad, el ponernos en el zapato del empresario. No hacer dogma, no tratar de grabarme, por ejemplo, lo que dice el nivel de ventas, si aumentan las ventas habrá que comprar más máquinas para producir más. Y allí se queda, ¿no es cierto? Y yo les voy a preguntar, ¿y cuál es la relación entre la producción y el nivel de inversión? Y ustedes me van a decir, para comprar más máquinas. ¿Y qué significa comprar más máquinas? Por ejemplo, en Sella, los vendedores de chicharrón y de adobo comprarán más máquinas, ¿no es cierto? Sino van a incrementar sus inversiones, de repente accediendo a un mayor espacio, comprando una mayor cantidad de mesas, mayor cantidad de sillas, etcétera, etcétera. Lo que aquí nos muestra Blanchard, evidentemente, es un simple ejemplito. Si se tratara de una manufactura, de una empresa de producción, por ejemplo, de mesas, de sillas, etcétera, etcétera, para producir más de todo esto, necesito comprar más máquinas. Bien, el tipo de interés dice, si aumenta el tipo de interés, el coste de endeudarse para comprar una máquina o el coste de oportunidad de no comprar bonos es mayor, ¿cierto? Acá ya nos está haciendo una forma de elección entre lo que es el comprar máquina o el comprar bonos, pero ya ustedes vayan imaginándose. El mercado de ventas. Entonces, nosotros vamos a incorporar esta nueva relación. Repito, esto está como apoyo en un video que lo voy a colgar y ustedes van a observar, sino que también aquí quiero comentarles lo siguiente. Diferente había sido que si cuando yo grabo directamente con el aula virtual, con el Meet, y diferente había sido cuando yo grabo directamente de la máquina, ¿no? Entonces, de repente va a haber algunos problemitas en el video, pero ya ustedes me lo estarán comentando para poder acompañarles con una mayor explicación.
Entonces, si nosotros ya no vamos a sostener de que la variable inversión es exógena, sino es una variable endógena. ¿Y por qué endógena? Porque ahora este valor de I depende de y depende de I. Depende del comportamiento de estas otras dos variables que van a impactar positiva o negativamente en la decisión de invertir más o invertir menos de los empresarios. Eso, si nosotros incorporamos en nuestra función de demanda, vamos a tener que la producción es igual al consumo con la relación que nosotros ya conocemos, más la inversión incorporando las variables del cual depende esta variable, más el gasto del gobierno. Evidentemente el gasto del gobierno no va a cambiar porque el gasto del gobierno a veces más depende, por ejemplo, de coyunturas electorales o de coyunturas como la que estamos viviendo. Actualmente, por ejemplo, los niveles de inversión se están incrementando porque se quiere recuperar lo que era la economía antes de la pandemia. Entonces, ¿qué cosa está haciendo que se incremente la inversión pública? El escenario y la coyuntura marcada por la presencia de la pandemia. ¿No? Teniendo en cuenta, dice, la relación de inversión, la condición de equilibrio del mercado de bienes se convierte en, ¿no? Dado el valor de tipo de interés, la demanda es una función creciente de la producción por dos razones. Un aumento de la producción provoca un aumento de la renta disponible y el consumo. Un aumento de la producción también provoca un aumento de la inversión. Miren, lo que quiero que también vean lo siguiente. Repito, esta parte explicada con el comportamiento de las variables explicadas o desarrolladas de manera explícita está en un video. Obsérvenlo, chequéenlo, ¿no es cierto? Pero acá vean lo que nos dice Blanchard, un aumento de la producción. Miren, esto es lo que va a aumentar, no esto. Entonces, de allí lo importante que en este tipo de relaciones no nos estamos marcando por ese esquema rígido de la matemática que cuando uno es variable dependiente ya no puede ser independiente, etcétera, etcétera. En la economía, o la variable dependiente funciona como independiente o al revés, ¿correcto? Entonces, mantengan eso, por favor, claro para poder hacer análisis macroeconómico. Un aumento, en este segundo paso nos dice un aumento de la producción también provoca un aumento de la inversión, o podría ser al revés. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, y esto también, por favor, ya manténganlo en el chip, el comportamiento de la tasa de interés, que se incremente o que caiga, no va a afectar directamente a la producción, sino va a afectarle a la producción mediante la inversión. Ojo, ojo, mediante la inversión. ¿Por qué? Porque quienes están viendo cómo está el comportamiento de la tasa de interés son los empresarios. Los empresarios, según esta ecuación, son los que se están fijando en cómo está el comportamiento de esta tasa de interés para ayudarme a decidir si voy a expandir o voy a achicar mi nivel de inversión. ¿Correcto? Ahora, lo otro, también hay que anotar aquí lo siguiente. La inversión, perdón, la producción y la tasa de interés, esto también está explicado en el video que les voy a dejar, por favor. La producción y la tasa de interés tienen marcadas o van a estar acompañados, voy a decirlo así, de un parámetro, de una variable paramétrica que va a señalar el tipo de acercamiento que tiene con la inversión o la importancia que tienen estas dos variables para el inversionista. A eso se le llamamos también parámetro de sensibilidad, ¿no es cierto? Va a estar acompañado de lo que matemáticamente también conocemos como pendiente. Y entonces hay una pendiente que fija y marca la relación de la producción con la inversión. Y hay otra pendiente que marca la relación de la tasa de interés con la inversión. Entonces, a veces la pendiente de la producción puede ser mayor que la pendiente de la que expresa la relación entre la tasa de interés y la inversión. Entonces, si la pendiente que marca la relación entre la inversión y la producción es más grande que la de la tasa de interés, entonces quiere decir que los empresarios se están fijando más en la economía y no en la tasa de interés. Ahora, esto tuvo un particular comportamiento en la economía, sí. En la década del 2002, 2003, 2004, hasta el 2012, los micro y pequeños empresarios no les importa en cuánto esté la tasa de interés. Estaba en 40, 45% y se prestaban esa tasa de interés, que era
excesivamente alta, era excesivamente alta. ¿Y por qué se prestaban? Porque sabían que esos costos financieros altos iban a ser cubiertos por sus ventas. O sea, ¿en qué se estaban fijando? En el nivel productivo. ¿En qué se estaban fijando? En la expansión de la economía. Y la expansión de la economía les iba a permitir no solamente cubrir estos costos financieros, sino el resto de sus costos, y encima les iba a generar un valor agregado importante que les podía servir para acrecentar sus activos. Y pasó eso, ¿no? Hasta el 2012. 2013 entramos a un proceso de desaceleración y ya no es la economía la que guía los pasos o el incremento de la expansión de los de la expansión de sus inversiones de los empresarios, sino ahora es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la economía ya no está creciendo de manera igual, porque la economía se ha desacelerado en su crecimiento. De haber logrado tasas del 8-9%, ahora ha estado creciendo del 2013 para adelante en 4, 5, 3, 2%. Y ahora entramos ya en un periodo de recesión económica. Entonces, cualquier empresario, micro, pequeño, mediano o gran empresario, tiene que fijarse en la tasa de interés. Si la tasa de interés es 20 o 30% y mi ganancia media que voy a lograr con mis actividades económicas va a ser 10%, caramba, voy a tener que deshacerme de mis propios activos para poder cumplir con el banco. Entonces, no voy a poder prestarme, no voy a poder prestarme si la tasa de interés es alta. De allí que el gobierno actual ha dispuesto con esto de Reactiva Perú más de 60,000 millones que se está prestando para los medianos y para las medianas y grandes empresas al 1.5% y para las micro y pequeñas empresas el 3%, algo que debía ser lo contrario, ¿no es cierto? Entonces tengan claro esa parte. Bien, el mercado de bienes y la relación IS. Obsérvese dos características de la demanda agregada. Dice, como no se supone que las relaciones de consumo y de inversión de la ecuación son lineales, es en general una curva en lugar de una línea recta. Se ha trazado la curva ZZ de manera que sea más plana que la recta de 45 grados, porque se supone que cuando aumenta la producción, la demanda aumenta en una cuantía menor. Nos está explicando el porqué de el porqué de las características de esta nueva curva que hemos estado utilizando en el capítulo 3. Bien, el mercado de bienes y la relación IS. Continuación dice. Esta parte también se los estoy explicando claramente en el video, que lo voy a colgar y por favor observen cómo se deriva la curva IS y la curva LM. En este caso, por ejemplo, cómo se deriva la curva IS. ¿Alguna pregunta hasta allí, señores? ¿Alguna pregunta? Por favor, ahí tienen las diapositivas, ahí tienen el video que lo voy a colgar. Y ya. Así es que por favor vayan observando. No habiendo más preguntas, ya no creo que podamos avanzar más el curso. Nos quedamos allí, señores.